¿Comenzamos, Presidenta? Bien, esta sesión ha sido convocada para constituir la comisión mixta destinada a resolver la discrepancia suscitada durante la tramitación del proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarro y facilita su reutilización o reciclaje, que corresponde a los boletines 12.407-12 y 12.821-12 refundidos. De conformidad al artículo 71 de la Carta Fundamental y 48 del Reglamento, corresponde elegir presidente y adoptar los acuerdos a que hubiere lugar, sin perjuicio de abocarse de inmediato a resolver la discrepancia. En consecuencia, los insto a que elijan presidente de esta comisión mixta. Presidenta. Diputados. Lo mismo. ¿Habría acuerdo? Y quería hacer una segunda proposición, junto con elegir a la presidenta y saludar a todos los colegas, por supuesto, tanto de la Cámara como del Senado, que la diferencia es mínima. Yo creo que es bastante fácil que lleguemos a un acuerdo, que lo tratemos de una vez y demos despachado a esta comisión mixta, quería pedirle, porque de verdad es bastante sencillo de comprender. Si hay acuerdo, entramos en la materia, porque estar fijando otro día, otra hora, no tiene ningún sentido. Bien, la única discrepancia que se suscitó entre ambas cámaras se produjo debido a que la Cámara de Diputados rechazó la eliminación que hizo el Senado del numeral 1 del artículo 1 que aprobó la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. El señalado numeral 1 del artículo 1, propuesto por la Cámara de Origen, incorpora en el artículo 9 de la Ley 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, el siguiente inciso tercero. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables. La eliminación por parte del Senado de este numeral obedeció a que podría profundizar la errónea creencia de que las colillas de cigarrillos son biodegradables e inocuas, en circunstancias que no lo son debido a su alta toxicidad. En fin, esta es la materia que se debe resolver durante esta sesión. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Quiero saludar a los colegas, senadores, senadoras, diputados. Agradecer también la confianza para poder presidir esta comisión mixta para dirimir ahí las divergencias en torno al proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, como lo ha señalado la Secretaría. Tiene que ver específicamente con la eliminación de un inciso respecto a la biodegradabilidad, o sea, de que se considera a las colillas como biodegradables. Se establecía la obligación de que fueran fabricadas con materiales biodegradables. Nosotros hicimos una reflexión, pero quiero abrir la discusión sobre el punto en cuestión. Así que ofrezco la palabra, colegas. Estimado diputado Celis. Gracias, presidenta. Saludar a los senadores y diputados, colegas. Presidenta, me correspondió presidir la comisión cuando tramitamos este proyecto, la Comisión de Medio Ambiente. Esto obedece a dos proyectos refundidos. Uno que era dirigido a prohibir fumar en playas de lagos, ríos y océanos. Y otro, de la diputada Marzán y otros diputadas y diputados, donde prohibía eliminar las colillas de cigarro en la vía pública, en espacios de alta afluencia, ¿cierto? Y que se dispusieran los mecanismos o los métodos como para que estos fueran eliminados. Dentro del articulado tenía este proyecto original, señalaba que las colillas debían ser reciclables. Eso es lo que decía originalmente el proyecto. Estaba en ese entonces la señora ministra, la ministra Schmidt y su equipo, y nos hizo ver que esto era muy complejo y no iba a colaborar en nada en lo medioambiental, porque las colillas en general tienen acetato, celulosa y otros metales pesados que eliminan. Entonces, por cierto, el que sea reciclable
iba a determinar que la gente entendiese que por ser reciclables no iban a ejercer ningún efecto negativo sobre el medio ambiente, y entonces se hizo una indicación, incluso a sugerencia de la señora ministra y de su equipo y de que compartimos muchos parlamentarios en ese momento, en el sentido que estos fueron biodegradables luego de la lectura acerca de los elementos que estos tienen. Hay algunos que son biodegradables en 12 días y otros que son biodegradables en meses, incluso algunos biodegradables que demoran un poquito más. Pero depende de cuáles sean los componentes de los filtros biodegradables como para que esto sea posible. Y por eso nosotros mayoritariamente en la comisión en ese momento optamos porque esto fuesen biodegradables para justamente salvar este punto. Y entiendo también que lo que es la reflexión del Senado en el sentido de que pudiese pensarse que por ser biodegradables son, entre comillas, saludables, sanos, inocuos, etcétera, y que pudiese entonces ser un estímulo en ese sentido a su uso. Y parece razonable aquello. Sin embargo, pese a la intención lógica de pretender de que disminuya el consumo de cigarrillos, va a haber mucha gente que igual va a continuar usando los cigarrillos, igual va a seguir usando cigarrillos con filtro, igual, ¿cierto?, va a quedar descubierto este aspecto y obviamente las empresas van a seguir produciendo los cigarrillos con filtro con acetato de celulosa y que estos tienen efectos medioambientales negativos, así como también metales pesados y otros. Por lo tanto, entonces la comisión entre estas dos discusiones, entre estos dos elementos, fue que optamos, y se optó y así se propuso en la sala, que entendiendo que no necesariamente se inhibe el consumo o no necesariamente se da la señal de que esto pudiese ser inocuo, pese que el articulado también señala que en algunas partes respecto a la educación, algunos aspectos que tienen que ver con los aspectos educativos, ¿cierto?, sobre el disponer de cigarrillos en forma inadecuada, de los filtros en alguna forma inadecuada, se optó por que finalmente fuesen biodegradables, ¿ya?, que es el punto, que es un elemento central. Porque la gente va a haber una parte de la población que igual va a usar cigarrillos, sí o sí, ¿cierto? Han existido campañas, etcétera, importantes, significativas, que han disminuido algo, ¿cierto?, el consumo de cigarrillo, pero obviamente el consumo de cigarrillo va a continuar y si queda esto descubierto, entonces la empresa va a seguir haciendo filtros de acetato de celulosa y otros elementos y estos medioambientalmente son negativos, tienen efectos negativos. Entonces, entre estas dos discusiones, estos dos elementos, ambos valorables, parece más razonable pensar que quede en la ley que sean biodegradables, por lo menos para limitar, ¿cierto?, los efectos medioambientales que estos tengan. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Celis. Senadora Allende. Yo no sé si entendí esto que quede biodegradable. Lo que pasa es lo siguiente. El proyecto podría ser biodegradable en su origen, en teoría, pero una vez que usted lo fuma, y obviamente recoge todos los elementos contaminantes que tiene. Entonces no tiene razón de ser que nosotros mantengamos el que, comillas, deberá ser biodegradable, porque aun si fuera teóricamente posible hacerlo biodegradable en su origen, el efecto que produce al momento que lo fuma, esto queda, digamos, con la combustión del tabaco, queda el alquitrán y queda las cosas que sabemos que son. Entonces eso no es aceptable, digamos, porque simplemente no tiene entonces lo que se busca o no es verídico y damos una señal confusa. A esto se agrega que evidentemente las personas además lo van a seguir tirando, aunque tratemos 20 veces de decir que no, hay un porcentaje siempre más refractario y va a costar siempre. Entonces eso es como lo primero que quiero saber si estamos de acuerdo. Y por eso yo creo que es importante no dar señales ambiguas. Yo creo que nosotros no podemos sostener, digamos, que es biodegradable por el efecto que tiene una vez que tiene esa combustión, que ya no simplemente va a contaminar. Eso es muy importante porque además el efecto que puede producir, incluso una colilla, si entra al mar, es brutal la contaminación que genera. Entonces es absolutamente inaceptable que mantengamos. Y también es cierto que con esto, y como ya hemos conocido algunas de las creaciones que a veces tiene la industria tabacalera, realmente va a empezar a dar ejemplo de publicidad, que se pueden fabricar colillas de alguna manera
con lo que sea, y lo más probable es que esto no va a ser así. Entonces yo creo que tampoco podemos dar esa señal. Yo creo que lo mejor es no permitir, digamos, ninguna confusión ni ambigüedad al respecto. Yo creo que eso es bien importante. Y el otro tema que está en el artículo, para no tomar la palabra, no, el artículo 11, porque ahí quedó efectivamente una incongruencia, en el sentido que se prohíbe fumar en la playa, pero también se establece el tener basureros para colillas en la playa. Entonces, claramente es como que nosotros mismos estamos borrando lo que escribimos. Con la mano lo borramos con el codo. Entonces, creo que tampoco corresponde, creo que hay que eliminar en la letra D del inciso segundo y aclarar entonces la letra H, que se prohíbe fumar nomás. Punto. Eso, Presidenta. Le voy a dar la palabra al diputado Saavedra, luego al diputado también. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los colegas diputados y a los honorables senadores y senadoras. Mira, la discusión no es si es biodegradable o no. Es cierto, en el origen es biodegradable, pero cuando se produce la acción de fumar, esto cambia, porque de inmediato el filtro comienza a ser contaminado con el efecto de la combustión del tabaco o de lo que fumemos o de lo que fumen. Yo no fumo, la verdad. ¿Ya? Y, en fin, no quiero ser reiterativo, pero por lo tanto deja de tener ese efecto biodegradable, reitero, al ser utilizado. Una segunda consideración es que el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo ingente determinando recursos del erario nacional para todo lo que tiene que ver con políticas públicas para ir bajando el consumo de cigarrillos, porque causa efectos en la salud y, por lo tanto, si dejamos abierta la posibilidad para que a través después de los medios de comunicación masiva y todo el sistema de promoción de las diferentes compañías productoras de cigarrillos, esto va a horadar, por lo tanto, todo lo que es esa política pública tendiente a la disminución del tabaco y con ello a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Por tanto, me parece impropio que mantengamos esta sugerencia o este agregado en el artículo 9, porque, reitero, es contradictorio respecto de lo que es la colilla, los efectos que esta tiene, que se bote aún con más contaminantes a la playa y llegue después al mar, y segundo, que tiene que ver con, reitero, la horadación de las políticas públicas en materia de salud que se hace desde el Estado chileno con recursos públicos. Y concuerdo con la sugerencia que hace la senadora Allende, por su intermedio, Presidenta, en el artículo en donde es verdad, o sea, se prohíbe, pero al mismo tiempo instalamos un lugar donde vamos a dejar las colillas. Entonces, ¿quién entiende eso? O sea, es como si, ¿sabes? Se prohíbe andar a 200 kilómetros por hora, pero más adelante usted puede seguir corriendo. Entonces, se permiten las carreras. Entonces, tenemos que ser muy precisos para evitar que haya contradicciones en un texto legal que puede ser burlado y no cumplir entonces con los propósitos para lo que se está legislando. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Saavedra. Diputado Verdesi, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero saludar a los senadores, a los diputados. La verdad es que cuando partimos a esta mixta íbamos con la idea de apoyar a la propuesta de la Cámara, pero efectivamente, revisando la bibliografía, incluso en una en que me tocó participar, enfrentando en su oportunidad a los defensores del tabaco que mostraban estudios, increíblemente apoyados por un médico de la región que trabajaba en la compañía chilena de tabacos, Sergio Tesanos Pinto. Y todos los estudios eran con el cigarrillo no combustionado. Y efectivamente después se pudo probar por estudios hechos en la Universidad de Valparaíso que se produce más de 500 productos tóxicos, entre esos alquitrán cancerígeno, que queda depositado en la colilla, o sea, en el filtro, ¿no?
Y peor todavía, bueno, cuando se fuma sin filtro, todo eso pasa directo al pulmón. Y efectivamente, un filtro en el agua produce una contaminación de varios metros cúbicos de agua y daña gravemente el medio ambiente. Por lo tanto, efectivamente, creo que ningún producto, o sea, ningún filtro puede evitar que al hacer la combustión, el paso no impregne, ¿no es cierto?, con más de 500 productos tóxicos, entre esos el alquitrán cancerígeno, que es el que produce el cáncer pulmonar. Y en experiencia que realizamos en la Universidad de Paraíso años atrás, producíamos cáncer en las orejas de conejos con la colilla, con los filtros, poniéndolos en un experimento que hoy ya estaría un poco prohibido, creo yo, pero efectivamente, claramente creo que tiene razón la propuesta de la senadora Allende. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Yo también me sumo a las palabras que, en orden a que yo diría que el producto puede ser biodegradable en el origen, pero una vez fumado, por su carácter de filtro, recoge todos los contaminantes que provienen de la combustión del tabaco, incluido el alquitrán. Entonces, al final del día, siempre una colilla va a ser contaminante. El objeto de esta ley, efectivamente, es establecer medidas para evitar la contaminación a través de colillas de cigarrillo. Nosotros discutimos bastante este punto en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, porque también entendíamos qué es lo que inspiró a la Cámara de Diputados, o sea, que sean en el origen, que sean biodegradables, pero el efecto y la señal que viene después, a nuestro juicio, constituía una señal ambigua, porque claro, las colillas pueden ser biodegradables, pero en los hechos se trata de un residuo y es esa la razón por la cual se eliminó. Y por último, también yo diría que existe un riesgo de mal uso por parte de la industria del tabaco, que tiene incentivos también, yo diría perversos, para apropiarse de la característica y promocionar sus cigarrillos con logos como biodegradables, y eso lo hemos visto. Acá no se ve, yo tengo unas imágenes, pero claro, una colilla en el suelo y va brotando ahí, hay un brote. Entonces, hay imágenes de brotes también en los cigarrillos, como incentivando, como que si usted se fuma una colilla puede generar una planta desde ese residuo, pero la verdad que con los contaminantes que tiene, igual que haya un brote, es un milagro dentro. O sea, no creemos que sea la manera para sacar adelante esto, y la idea es no dar señales ambiguas y que se preste para espacios de publicidad como lo que veíamos, colillas que venían con semillas. Así que yo me sumo a esa línea. Sigo ofreciendo la palabra. Diputado Celis. Me parece interesante la observación que se hace respecto a que la industria pudiese hacer mal uso de esto. Es sano, es biodegradable, es medioambientalmente aceptable. Sin embargo, ambos, los reciclables, ¿cierto?, o los biodegradables, igual van a tener la misma cantidad de elementos tóxicos. Pero me hace fuerza el punto de que pudiera haber mal uso del concepto biodegradable en el sentido de incentivar su consumo comercial, como ha sido habitual de parte de la industria. Sí, me hace sentido. Entendiendo que hay una diferencia, yo entiendo que hay una diferencia de fondo que tiene que ver con el acetato de celulosa, pero me hace sentido respecto a la probabilidad de que esto ejerza un efecto de limpieza de imagen respecto al consumo de cigarrillos. Quisiera explicar, eso sí, que a la observación que hace la senadora Allende, que este fue un punto que discutimos y vimos, porque el borde de playa, hay gente que fuma, imaginemos la realidad, alguien no va a fumar en la arena, pero puede fumar en el otro lado, en el lado donde está la vereda, donde están los asientos, etcétera. Y por eso justamente se explicó que en las playas, en los bordes de playa, no en la playa misma, sino que en la parte del sí hubiese sitio de disposición, porque en la vereda y en otro lado perfectamente las personas pueden estar fumando, se salen de la playa, se van a la vereda, se sientan y, es cierto, van a dejar van a botar la colilla, ¿cierto?, en la vereda, en el borde de la playa. Por eso, senadora y senadores y diputados, en la comisión se aceptó esta observación que pareció lógica, claro, porque
en la playa misma no va a estar, sino que en el borde, en el límite entre lo que es playa y la calle. Por eso estaba esa observación cerrada. Ok. Muchas gracias, En el borde de playa. Sí. En el Colega, les propongo si votamos la divergencia en sí misma y después pasamos al punto que nos planteaba la senadora Allende para poder resolverlo. Entonces voy a colocar en votación el inciso. Incorpórese en el artículo 9 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando al actual inciso tercero a ser cuarto. Se va el inciso. Si le podemos dar lectura a Magdalena, por favor. O sea, lo que Sin está en perjuicio lo señala. lo que está en votación es si se aprueba o se rechaza el numeral 1 que incorpora en el artículo 9 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables. Los que votan sí es por mantenerlo y los que votan no es por rechazarlo. ¿Ah? Por eliminarlo. ¿Ah? Por eliminarlo, entonces el no. Sí mantenerlo y no rechazarlo. Me parece, senadora, que hay unanimidad para eliminarlo. Sí. Ok, recojo la unanimidad entonces. Entonces queda eliminado el inciso. Muchas gracias, colega. Falta, la senadora Allende planteó un punto. Sí, el borde, tiene razón, yo lo estaba pensando en la playa misma, pero si es el borde, efectivamente no es malo que tenga ceniceros, o sea, dispositivos, digamos, porque la persona podría llegar hasta el límite de la vereda. Lo que pasa es que tiene que llegar como bien preciso, porque no es en la playa, porque si no aparece contradictorio. Tengo que mirarlo, no me acuerdo dónde está, para saber si efectivamente queda claro que es en el borde. Por lo tanto, no es propiamente la playa entendida la arena, sino que estamos hablando ya del ¿Dónde está eso? En la página 6 del comparado, en la letra A, para el caso, las letras A, B, C, D, Sí. E y H. Ahí. Usted propone eliminar la letra D y aclarar en la letra, en otra letra, ¿no? H. Presidenta, Sí. ¿me permite? Sobre el Sí, mismo senador punto. Proes. Pero ojo, que también está para los restaurantes. Sí. Sí. Lo que pasa es que Sí. nosotros discutimos lo que significa la más alta marea. En el litoral de la quinta región nadie podría fumar en las costas porque la más alta marea no es donde llega el agua. Es la más alta marea de una crecida y de ahí son los 80 metros. Entonces, no dejemos de lado ese principio porque en el caso del mar, la más alta marea puede ser 200, 300 metros de la orilla o más. Eso no va, presidente. Muchas gracias, senador. Diputado Saavedra. Sabes que yo pediría que se especificáramos bien en el borde costero donde están las instalaciones. Habría que redactarlo de tal forma que efectivamente las personas van a fumar al lugar que no es la playa. Eso es lo que estamos diciendo. Y que por lo tanto lo harán, ¿cierto?, en un lugar, no sé, que esté concebido o pero que no es la playa, para evitar lo que decía el senador Durana por su intermedio, acostumbra a tirar la colilla. Este es el gesto que usan los fumadores. Entonces igual, pero que sea también un punto de referencia exacto. Presidenta, si le damos la palabra a la asesora del ministro, que la veo que está en la pantalla, quizás pueda clarificar esto, ¿sí? Gracias, senadora Allende. Gracias, diputado Saavedra. Le voy a dar la palabra a Andrea Barros, asesora legislativa del Ministerio de Medio Ambiente y quien nos acompañó en este debate legislativo. Andrea, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero, excusar al ministro que en este momento está exponiendo en la Comisión de Agricultura de la Cámara el proyecto de ley SPAP. Por lo tanto, no pudo estar presente en esta sesión. Respecto de la discrepancia, según lo que conversé con algunos de los asesores de ustedes, la idea sería eliminar la letra D, donde aparece en el inciso segundo del artículo 11, que se refiere a la obligación que tendrían los centros de atención o prestación de servicio al público general de tener basureros, ceniceros, contenedores en el acceso o en dicho lugar.
Nosotros consideramos que no debiera eliminarse aquella letra D, porque independiente de que no se pueda fumar en aquellos establecimientos, en aquellos lugares, sí consideramos que deben tener, al menos en sus accesos, los contenedores o los ceniceros para depositar las colillas, porque la gente viene de la calle donde sí puede fumar, y de hecho ese es el sentido de haber agregado que debían que el cenicero o el basurero tenía que estar en el lugar, en el patio o en los accesos. Por lo tanto, al eliminar la letra D, eliminamos la obligación de aquellos lugares de tener los basureros. Y respecto de la letra H, que se refiere a pub, restaurantes, discotecas y casinos de juego, ahí sí consideramos que es necesario hacer una aclaración, porque efectivamente en aquellos establecimientos que se encuentran dentro de las 80 de la franja de 80 metros, efectivamente no se va a poder fumar, ni afuera ni adentro, porque no va a pasar esto de que van a venir de la calle fumando, porque va a ser el mismo espacio donde va a estar prohibido fumar. Por lo tanto, ahí consideramos que es necesario aclarar en la letra H que se refiere que sea salvo en aquellos lugares donde esté prohibido fumar. Muchas gracias, Andrea. Una última cosa, Presidenta. Senador Provenza. Nosotros le estamos endosando a la Policía Marítima la infracción. Por lo tanto, en base a lo que dice el diputado Saavedra, el máximo de terreno sin fiscalizar, o sea, sin poder fumar, es donde opera la Policía Marítima. Después de eso, ellos no pueden actuar, entra Carabineros. Entonces, si uno quiere poner un orden, debería ser hasta donde la Policía Marítima tenga injerencia en el territorio del borde costero. Gracias, senador Provenza. Senadora Allende, no sé si la respuesta o el comentario de la asesora Barros, porque ella dice algo distinto. Yo creo que es importante que quede consignado lo que plantea así la senadora Allende para la historia de la ley, porque además la divergencia era la que votamos, estos son elementos nuevos. Y además el Ministerio ahora instala otro tema que tiene que ver con la letra H, establecer una nota nueva. Diputado Saavedra. Sí, estoy de acuerdo además con lo que incorpora el senador, porque establece responsabilidad en la fiscalización. Y es súper importante porque no podemos dejar además una prohibición sin que haya una normativa o una responsabilidad respecto a quién fiscaliza, porque efectivamente estas situaciones son ¿quién? Inspectores municipales, la Policía Marítima, Carabineros. En cambio, si se establece la franja concreta, va a quedar la responsabilidad establecida por la ley. Muchas gracias, diputado. Senadora Allende. Lo que pasa es que fiscaliza, pero no son los únicos fiscalizadores, porque se aprobó la acción popular. Eso significa que cualquier ciudadano puede hacer la denuncia, eso es muy importante. Esos son avances que para nosotros son muy fundamentales, porque muchas veces justamente faltan fiscalizadores, o esto ayuda a que la gente toma más conciencia, se compromete y participa más, porque tiene la posibilidad de ser escuchada y de hacer una acción. Y esto es muy importante. Entonces, no es el único caso, eso por un lado. Y para lo otro, con lo que decía Andrea, si entiendo bien, lo que tenemos que hacer, que ella propone la letra H, si se agrega, digamos, salvo en los casos en que esté prohibido fumar. Entiendo que ahí queda resuelto. Eso en el caso de, bien digo, la H, de la letra H. Y en el otro caso, claro, a mí me genera la duda, porque no es solamente la gente de digamos, Directemar o lo que sea, sino que aquí también está otros fiscalizadores que pueden ser. Entonces ahí tengo la duda, ¿cómo quedaría? Es que, Presidenta, son Gracias, senadora. Senador Provenza. Gracias. Y después le doy la palabra a Andrea Barros. Sí, yo creo que hay dos cosas. Uno es fiscalizador y el otro el denunciante. El denunciante es cualquiera, pero quien fiscaliza en el área está determinado por ley. En el borde costero no entra Carabineros. Entonces tiene que ser la Marina, y a ese hay que darle el espacio que ellos tienen para operar en el territorio de ellos. Y desde ese límite hacia afuera, Carabineros fiscaliza a otros más. El denunciante es cualquiera en cualquier lugar. Acción popular. Claro. Sí, eso es cierto. Gracias, senador Proes. Andrea Barros. Gracias, Presidenta.
Solo con el espíritu de aclarar un poco, si nos vamos a las normas del artículo 15 de la ley, quienes fiscalizan la ley es la autoridad sanitaria, los inspectores y los inspectores municipales. Y adicional a ellos se agrega la policía marítima. Por lo tanto, no es que solo la policía marítima sea quien fiscaliza en aquella franja, sino que se agrega a quienes ya están fiscalizando por mandato especial dentro de esta ley. Muchas gracias, Andrea. Voy a insistir en lo mío, Presidenta, porque Carabineros no opera dentro de la línea de alta marea, por ley, no puede. O sea, si en una concesión marítima que está dentro de los 80 metros, Carabineros no puede entrar a fiscalizar. Eso es así hoy día. Entonces, no sé en qué minuto esta ley va a traspasar lo que ya está constituido. Por eso que he puesto el tema. Un segundo, Andrea, vamos a escuchar Por eso al que he puesto senador el tema arriba de la mesa, porque si no, el día de mañana, la facultad que se le está dando a la Policía Marítima que haga, no la va a poder ejercer. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senador Proens. Andrea Barros. Perdón, Presidenta, no es Carabineros, sino que es los fiscalizadores, de acuerdo a la ley, son la autoridad sanitaria y los inspectores municipales. Carabineros no. Recordando en el fondo lo mismo que señala el senador Proens, que Carabineros no es el encargado dentro de esa área, sino que para esta ley es la autoridad sanitaria y los inspectores municipales. Sí, yo entiendo que algo lo vimos y por eso definimos que era la autoridad sanitaria, inspectores municipales ya fuera de la franja, en el fondo. Sí. Diputado Celis. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que exista colillero en el sector de la playa, ¿cierto?, en el borde, en este sector de transición. Sí. Lo que falta en la ley es definir el mecanismo, qué es cómo lo vamos a definir. Ahora, claro, yo entendería que está definido por sí mismo, ¿no? Que por sí mismo, está definido por sí mismo, porque claro, o sea, no necesita un elemento adicional, porque la ley se define qué es lo que se va a entender por playa, borde de playa, está definido eso. En los lagos no está claro. En los lagos no está claro. Y allí yo creo que a lo mejor habría que hacer alguna precisión respecto a aquello, porque creo que allí se prestaría que en el sur, donde los lagos son el gran centro de uso de playa, ¿cierto?, allí a lo mejor quedaría mal definido. Entonces, a lo mejor habría que precisar así de una forma muy clara, categórica, que es en el límite de transición de más allá de lo que se entiende, ¿cierto?, por la playa misma, donde deben estar los colilleros. No sé si la senadora Allende está de acuerdo con aquello. Gracias, diputado Celis. Es que eso implica mantener la letra D, no eliminarla, entiendo yo, ¿verdad? Porque la propuesta, lo que planteaba la senadora Allende era eliminar la letra D. Ahora mantendríamos que no era producto de divergencia tampoco. Ok. Y en la letra H era agregar una frase, ¿o no? Ok. ¿Con eso estaríamos de acuerdo? Sí. Sí. Andrea Barros. ¿Sí? Sí, Presidenta. No. Yo creo que tenemos acuerdo en eso en la Secretaría. Por favor, es que ahí tenemos un tema. Perdón, Presidenta, pero yo creo que esto no es un aspecto controvertido entre ambas cámaras y no debiera verse en esta instancia. Y la verdad también, ¿me lo podrían explicar un poco mejor? Porque me ha costado entenderlo. A ver, la senadora Allende ya planteaba en el artículo 11 eliminar la letra D, pero eso quedó resuelto, finalmente no se elimina, ¿ya? Pero sí se solicita, y cuenta con el apoyo de los que estamos presentes en esta comisión mixta, que en la letra H se agregue una frase en la línea, salvo en aquellos en que se prohíba fumar.
Y en eso hay acuerdo de la comisión. Entonces yo creo que eso lo podemos agregar. Hacer una precisión En la letra donde H. dice, y en la H del inciso anterior, salvo en los lugares en que se prohibía fumar, ¿cierto? Ah, Eso es. ya. ¿Ok? Ya. Ya. Sí. Claro, Entonces- que no debe haber, sí, es obvio. No debe haber ceniceros donde no, si está prohibido fumar. Exacto. Si es agregar eso. Ya, ya. Entonces, ¿habría Es una- acuerdo, colegas? ¿Ya? Si no hay otro tema. Ok, se recoge la unanimidad entonces para incorporar esa frase. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.